La noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Ya la mesa de los noticieristas, saludo con mucho gusto a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días al auditorio. Y con mucho gusto a Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. En un momento saludamos a nuestro compañero Francisco Arizmendi. Quiero decirles, por cierto, mucha atención, que seguimos atentos a lo que ocurrió anoche en Plaza Ventura. Hemos tenido muchos comentarios esta mañana de personas que les tocó pues ser evacuadas de emergencia en esta plaza, pues muy importante ya para la ciudad de Culiacán. Javier, Milton, pues mucha gente estaba departiendo ahí, se habla de alrededor de 2,000 personas, repito, hay pues al menos 3 restaurantes importantes en ese lugar, con mucha actividad nocturna, 4 restaurantes, también algunos negocios de diversión como un boliche, hay también actividad ahí pues relacionada con algunos otros entretenimientos. Y de pronto pues le dicen a la gente, vámonos, hay que moverse. Seguramente mucha gente salió inclusive sin pagar la cuenta, ¿no? Ahí está el Porfirio, la vaca argentina, de los más importantes, ¿no? Esta Plaza Ventura pues fue desalojada porque se dijo que había una amenaza de explosivos en el lugar. En el lugar llegaron policías municipales, protección civil municipal, el ejército, utilizaron pues ahí un altavoz en algunos restaurantes para dar aviso a la ciudadanía que comenzaran a evacuar el lugar. Al lugar acudió el ejército mexicano y descartó la presencia de un artefacto explosivo, como se había denunciado ahí en la Plaza Ventura. De acuerdo con los informes policíacos, a las 9 de la noche se reportó a las autoridades la presencia de una bomba en esta plaza ubicada en el Boulevard Alfonso Zaragoza Maytorena entre José Limón y Profesor Isidro Salas en el Tres Ríos. Tras la denuncia, pues los agentes acordonaron la zona y evacuaron a la población. De esas bromas, Francisco Arizmendi, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Sinaloa. De esas bromas que pues la verdad pues deberían ya no de existir, Javier, porque la realidad pues ha sido bastante fuerte con nosotros, ¿no? Imagínate nada más. Pues quisiéramos pensar que son bromas, pero la autoridad tiene que investigar si hay otro tipo de intención con ese tipo de alertas. Recordar que, bueno, en lo que en transcurso de este año y el año pasado, pues en varios municipios este tipo de notificaciones ha obligado a las autoridades a hacer grandes operativos, un gran despliegue. Imagínate anoche que todavía está fresco el tema del jueves pasado, Jueves Negro, que sin saber que estás en un restaurante o en algunos negocios que están ahí en esta Plaza Ventura, de repente te digan que tienes que desalojar inmediatamente. Lo primero que piensas es que pudiera haber un enfrentamiento, que es lo que está sucediendo, y mientras no sabes, pues entras en pánico y sobre todo que hay con altavoces te empiezan a decir que hay que desalojar. Ves desplazamiento de elementos de la policía, del ejército, de protección civil, bueno, pues no sabes qué sucede. Recordar que este hecho ya sucedió también en el municipio de Ahome en 2 ocasiones. En uno de ellos se notificó que había una bomba supuestamente en un vehículo estacionado muy cerca del Palacio Municipal. Pues hizo todo un operativo con lo establecen los protocolos, cerraron calles, desalojaron a todo el personal del ayuntamiento, de oficinas, de comercios cercanos, y el ejército tuvo que revisar. Había 78 vehículos cercanos ahí estacionados, la mayoría de ellos fueron revisados, uno de ellos que estaba pues prácticamente en calidad de abandono, se presumía que ahí pudiera estar un artefacto. Por fortuna resultó que fue una falsa alarma. Las autoridades han estado insistiendo continuamente, y no solamente este año, sino años anteriores, que no hagan uso inadecuado de las líneas de emergencia, porque esto propicia que la autoridad tiene que desplegar un operativo por protocolos y a veces causan accidentes y se descuidan otras áreas. Y yo creo que en este tema es la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía y el propio Ejército de tratar de investigar el origen de estas llamadas. Si se trata efectivamente de una broma, pues sancionar
A los bromistas ya ha habido algunos casos que sí se han detectado, pero si hay otra intención de meterle temor o zozobra a la población, bueno, pues ahí las autoridades tendrán que actuar. Yo creo que lo de anoche es nuevamente un aviso de lo que no se debe permitir, pero no como te repito, no solamente se ha presentado en Culiacán, sino se ha presentado en otros municipios y en forma repetida. Milton, ¿tu punto de vista? Precisar que hay hasta la legislación en Sinaloa tipifica que hay hasta 4 años de prisión por llamadas falsas a números de emergencia. Y bueno, a como está el humor social, a como está la situación en la ciudad, el hecho de que estés en un lugar común, como un restaurante, un boliche, una plaza, donde pues se hace la vida social y de repente llegan con megáfonos a como está el humor social de Culiacán, de que estamos recuperando otra vez la normalidad, pero con la zozobra de que pueden volver a pasar situaciones como la del jueves 5 de enero, pues la gente obviamente entra en un pánico generalizado, y más si le agregas la parte de los megáfonos. Oiga, por favor, mira, hay una amenaza de bomba. Entonces, siendo como somos aquí en Culiacán, de repente la gente pues se desalojó, ¿no? O sea, desalojó rapidísimo. Entonces, esto no abona, este tipo de situaciones no abona a la sensación social que hay en la gente de cómo recuperar la tranquilidad. Imagínate, esas fueron 1,000, ¿no? Más o menos 1,000. Se habla hasta de 2,000 personas Hasta porque habían en un circo cercano. Fíjate. Sí, eran 2,000 personas. Fíjate, Sí. ¿cómo se sentirán? Y aparte, vas leyendo la nota, porque ya fue noche, 10, 11 de la noche más o menos. Entonces, quienes leímos la nota dijimos, caray, pues, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué está pasando en la ciudad para que nos alteren el humor social de esa manera? Y haciendo historia, recordemos que antes, mediados de los 90 más o menos, en tales o cuales universidades decían, es que hay amenaza de bomba, sí, pero lo que era amenaza de examen, pues. Entonces, y de reprobadero, pues entonces los estudiantes hablaban y bueno, pasaba eso. Una vez, recuerden, gobierno del estado, sí hubo una amenaza muy seria, llegó el ejército, llegó el escuadrón de materiales de guerra, y empezaron porque había una amenaza de bomba muy fuerte. Recordemos también cómo estaba la situación en aquel tiempo. De Maloba, ¿no? Sí, con tiempo de Maloba, y ya después hasta creo que están los para revisarte las mochilas y todo eso. Ya no sirven los equipos. Ya no sirven. Fíjate. Ni te revisan. Ni te revisan nada. Entonces, pero fue una situación donde también había un humor muy crispado en la ciudad por la situación que había de inseguridad, y ahorita ya es un humor, ya es colectivo este miedo que tenemos en la ciudad, muy guardado, que lo estamos administrando para que venga este tipo de situaciones. Pues así las cosas, Milton. Sí. Francisco, ¿tu punto de vista? El problema es que con tantos avances tecnológicos nunca se dé con los vivitos, los irresponsables que hacen este tipo de llamadas anónimas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues entonces de nada sirve que se establezca una sanción legal si nunca hay la preocupación realmente de rastrear llamadas. Yo recuerdo cuando tenían 2, 3 años que habían pasado los sucesos allá en Nueva York, cuando lo de las Torres Gemelas, me tocó ir a unos cursos ahí a Washington. Todavía no te podías ni acercar a 2, 3 cuadras de la Casa Blanca, y ahí en la George Washington, que era donde estaban los cursos de marketing político, pues estaba súper vigilado, zona estudiantil ahí, etcétera, y había unas torres de emergencia para botón de pánico, y estando en clase se activa el botón de pánico y bueno, pues a correr, se ha dicho, ¿no? Entonces, con un ruido muy, muy especial de alarma. Pero inmediatamente en 15, 20 minutos establecieron y dieron con el estudiante que le había aplastado ahí el botón. Y bueno, pues ya se imaginarán ustedes, ahí sí, ¿no? Pero
sale, porque hay cámaras y todo, y aparte, pues bueno, rastrean los movimientos. Pero aquí no. ¿Cuál es el problema? Pues que ya con esto que ocurrió anoche y que afortunadamente no pasó nada en la Plaza Ventura, ¿cuántas más de estas llamadas vamos a esperar en el día, a mediodía y durante la noche? Entonces, también lo que no se vale es que, sí, la autoridad, su obligación es prevenir, pero ¿qué tan organizado lo hacen? Porque tengo entendido que anoche, después del Jueves Negro que vivimos aquí, y que estamos con el pendiente a qué hora se va a cobrar la factura, porque hay que decirlo, andamos tensos porque sabemos que lo que pasó el Jueves Negro no se va a quedar así de parte de los afectados, no nos hagamos tontos, ¿no? Entonces, en ese sentido, cualquier llamada de alarma de ese tipo, pues imagínate, si estás tú ahí con familia, con niños o algo, etcétera, pues entonces, pues te entra el pánico, ¿no? Te entra el pánico, y quién se va a andar preocupando por pedir la cuenta o dejar la propina ahí. Te pones a salvo primero que nada. Entonces, urge también que la autoridad se ponga más las pilas en cuanto a disuadir con vigilancia de precisión en todas las zonas donde ellos ya saben que puedan ser partes direccionables de llamadas anónimas de este tipo. Y tener un equipo, Francisco, profesional, ¿no? En este tipo de temas también. Sí, la mera verdad sí, porque se tiene que, cuando se habla de problemas de que puede haber explosivos, pues los especialistas hoy por hoy, pues son los miembros del ejército, pero en policías civiles, me parece en la Ciudad de México, en la Secretaría de Seguridad Pública, la ciudadana, la de Omar García Harfuch, hay especialistas, ¿no? En detección de explosivos, ¿no? Entonces, falta, no sabemos si aquí la tenga la gente de Cristóbal Castañeda, pero sí, esto le mete un poco más de ruido, porque pues anoche cuando vimos la nota, pues estábamos esperando a qué hora se iba a llegar la respuesta, si era falsa alarma o habían encontrado allí explosivos. Por lo pronto, pues ojalá, insisto, que la autoridad se prepare más para esta clase de eventos. Así es, Francisco más, salud Francisco Treviño, Eduardo González, saludo Héctor Verón también, gracias a Roberto Guasabeño, a Guadalupe Gómez, a Saraí, a Mafer Zamora, a Patricia Duarte, a Adolfo Velasco, Enrique Blancas, saludos, gracias, igual para usted, bendiciones, Carlos Huicho, Cristian Iván Gámez, también a Lucero Legaspi en Guasave, Ana Luisa Martínez Dones, muchas gracias, dice, viene la mesa, la cereza del pastel, gracias, Randolfo Macías Valenzuela, tan buenas, bueno, él pide que lleven la banda, dice, a la final del béisbol, dice Randolfo, Rudy Martínez, saludos, Jesús Loaiza, saludos en Culiacán, dice, el tema de explosivos ya es terrorismo, eso nomás nos faltaba, ok, bueno, pues fue una muy mala broma, Nina Nasa, y si evacuaron, imagínense ustedes el susto, dice Lupita Sandoval. ¿Qué pasó, Nina? Lupita Sandoval, saludos. Patricia Leal, saludos a Guasave. ¿Cuántas desgracias han pasado a causa de la pirotecnia? Y las autoridades les indican, dice, y lo siguen haciendo. Héctor Manuel Bernal Parra, saludos. Francisco Campaña, saludos, Francisco, fuerte abrazo. Dice, ¿por qué habría de alertar el mismo autor que colocó una bomba y sabotear su propio plan? El 99.99% de estas historias son malas bromas. Pues ojalá no haya sido un comensal que no haya querido pagar ahí la cuenta, imagínense. Vamos a conclusiones, Javier. Mira, recordar que en la administración pasada, a inicios, hubo toda una serie de este tipo de llamadas de todo tipo. Y la autoridad sí logró establecer que la mayoría venían de teléfonos de hogares, teléfonos fijos, y que la mayoría de quienes hacían este tipo de llamadas eran menores de edad. Se hizo toda una campaña estableciendo pues pidiéndole, ¿no?, a los padres de familia que vigilaran muy bien, porque estas bromas eran continuamente realizadas. Hoy nuevamente volvemos a este tema y digo, lo preocupante es que quisiéramos pensar que es broma, pero si vemos la repetición de los actos en diversos municipios del estado y con la intención y los operativos que se tienen que armar, bueno, esto pudiera ser que hay otro tipo de intención y otro tipo de personas que están haciendo este tipo de llamadas simplemente para distraer a la autoridad. Y la autoridad lo conoce muy bien, porque tienes que desplegar no solamente elementos de protección civil, policías municipales, policías estatales y los elementos del ejército, que son gente especializada en manejo de explosivos y además tienen equipo, tienen perros detectores, tienen
tienen algunos vehículos para resguardar estos explosivos. Pero como estamos viviendo en estos momentos todavía una secuela de psicosis por lo que sucedió el jueves 5 de enero, bueno, pues en un despliegue de este tipo siempre va a meter preocupación a la sociedad. Y yo creo que aquí sí la autoridad tendrá que hacer una investigación muy profunda, porque tienen los equipos necesarios para establecer el origen de las llamadas, de qué número de teléfono fue hecho esta llamada, se quedan grabadas, ver el tipo de voz, si esta voz puede ser un menor de edad, un adulto mayor, y tratar de establecer y aplicar la ley, porque no es posible que la sociedad siga viviendo con este tipo de sobresaltos en caso de que sean bromas o que lleven otra intención. ¿Tu conclusión, Milton? Bueno, Centracom, que es la parte de que maneja la parte de comunicaciones de las autoridades policiales, y es donde llegan las llamadas. Tengo entendido desde hace tiempo está manejada por elementos del Ejército Mexicano, y si son del Ejército Mexicano, pues deben de ser de la rama de transmisiones. Ese es de ley, ¿no? Entonces, si ahorita, no desconozco quién es el actual director de Centracom, pero ellos ya deben de saber si la llamada de la amenaza entró a Centracom. Ellos ya deben de saber dónde está, quién es, y pues ejercer la ley. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca está el elemento del humor social y lo que decías, Pancho, la sensación de miedo que hay por una situación de que estamos esperando respuestas. Entonces no sabemos qué es lo que vaya a pasar, pero sí el sentimiento de miedo en Culiacán sí es latente. Y sí es cierto, sí somos más los buenos que los malos. Sinaloa es el sabor, Sinaloa somos gente muy linda. Sí, pero tenemos miedo. Y hay un sentimiento y que no se ha podido calmar, y que sobre día tras día vamos recuperando esa normalidad. Vamos sintiendo otra vez y tomando otra vez las calles. Sí, porque eso nos lo obliga nuestras formas de vida. Pero que te salgan con este tipo de cosas, alguien muy vivo, sí nos trastoca nuestro día a día. Pues si hay alguna sanción, ojalá que la haya, como dices, Milton, y que ¿Sí? esté detectado ese teléfono, ojalá que sí, y que lo den a conocer ¿Sí? también las autoridades. Si fuese el caso, pues yo creo que la van a pensar las personas para hacer pues este tipo de bromas Sí, de muy totalmente. mal gusto, conociendo pues la situación que hemos enfrentado. Francisco, tu conclusión. Has dado en el clavo, Luis Alberto. Mientras no se ponga el ejemplo de que alguien que haya realizado una llamada anónima para estas bromitas, distractores, calambres, como le quieran llamar, mientras no tengamos el ejemplo de que la autoridad ya sabe cómo dar o rastrear esas llamadas y detener al responsable o a la responsable para que el género no se sienta, no va a haber manera de frenar todo esto, ¿no? Entonces, efectivamente, como dice Milton, con la tecnología que tiene a la mano Centracom, pues se supone que un mundo nos vigila. Así es. Se supone que el trabajo de Centracom es estar todo el día monitoreando llamadas, etcétera, de este tipo, y estar viendo las cámaras, las que sirvan, ¿no? Porque también no todas las cámaras sirven, no todas las cámaras funcionan. En la vida te las tumban. Y vean ustedes, el gran éxito en las investigaciones policíacas en la Ciudad de México es el número de cámaras que tiene ya la capital del país, con la diferencia pues que allá son muy poquitititas las que se atreven a destruir, o no hemos sabido mucho de qué porcentaje, pero aquí parece ser que son más las que no funcionan que las que están funcionando, pero eso sería bueno investigarlo periodísticamente, Luis Alberto. Efectivamente, me dice Blanca Ríos, nuestra jefa de información, que los diputados reformaron la ley para establecer una pena de hasta 4 años de cárcel a quien haga llamadas falsas. La cuestión aquí es que quienes deben denunciar son los afectados, los que se movilizan, Cruz Roja, Protección Civil, bomberos, o en este caso pues también los empresarios o la ciudadanía. Muchas veces no se hace y C4 propiamente no puede denunciar. Se tienen que presentar denuncias ante la Fiscalía. Desde 2018 se aprobó, dice, y hasta el momento pues no ha podido ser útil esta reforma. Así están las cosas.
Pues vamos a la parte final, Javier. Mira, esto lo que sucedió ayer sí trastoca la vida, ¿no? Y trastoca también la actividad comercial. Porque, bueno, muchas personas que asisten a este tipo de plazas, sobre todo áreas de restaurantes en la noche, que son muy concurridas, y lo que se quiere que es que la actividad económica vuelva a fluir y que la ciudadanía se sienta tranquila. Bueno, pues con este tipo de acciones, pues la ciudadanía lo piensa 2 veces para salir, por el temor de que vaya alguna vez esta llamada no sea solamente una broma y pueda ser realidad. Necesariamente cuando hay un desalojo, normalmente, pues aunque la autoridad intente hacerlo en forma tranquila, ordenada, normalmente esto no sucede, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque en un desalojo mal organizado son malas personas que pueden salir heridas, y lo hemos visto o vivido, quien ha vivido este tipo de acciones por algún tipo de broma. Yo me acuerdo, estaba muy chico, mi padre siempre me alertó, porque me encanta a mí el cine. Siempre que esté una película y alguien grite que se está quemando el cine, me dijo, no te levantes, primero ve si efectivamente esto sucede, porque era una broma muy común y la gente sale en tropel. Y eran grandes cines con escaleras, y lo cual es sumamente peligroso. Entonces, este tipo de acciones hay que estar tranquilo, que la gente tiene que ir, a pesar de que todas estas acciones de protección civil que han estado haciendo simulacros, sobre todo para sismos, pues van a tener que hacer otro tipo de simulacros para este tipo de acciones, pero esperemos que esto ya no suceda, ¿no? Ojalá y que no. Javier, muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio. 1 minuto, Milton. Con información de internet, el director de C4, tengo entendido, es Víctor Antonio Cisneros Díaz. Y esto está en internet, ¿no? O sea, no es, nomás le picas y sale, ¿no? Él es analista de contrainteligencia, es ingeniero en cómputo de informática por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, y bueno, es alguien que le sabe, ¿no? Sí, sí. Es alguien que le sabe. Ahora, como bien comenta nuestra compañera Blanca, pues alguien tendría que poner la denuncia si es que de esas 2,000 personas alguien se siente aludido. Y pues ahí en Centracom saben, ¿no? Que le hagan al tío Lolo, eso ya es otra cosa. Y señor director, nomás informarle algo, ya ve que me dan carrilla pues de director interino cuando usted no está. Entonces aquí emulando al... Mande. Es que siempre agarra mi lugar ahí, Francisco, ¿verdad? ¿Y el poder? Nomás en cuanto me muevo. Es el único ambicioso de la mesa. No. Ah, sí. No, es Fíjate, que me dejan Francisco, aquí el lugar y yo digo, tu no, discípulo. Ahí no, entonces, pero bueno, aquí emulando a los heroicos regidores de Guasave, señor director. ¿Quieres aumento de sueldo? No, digas. le aumenté a la producción, el 50%, okay. Y les dije que trajeran a sus familiares. Y que no cobraran, mira. y que no, o sea, que vinieran, que los metieran en la nómina y que no cobraran. Y, ¿Cómo? Sí. ¿En qué les aumentaste? El sueldo 50% y que traigan a sus familiares a la nómina. O sea, que está llena la cabina. Velos, Yo pensé tienen que era fiesta. cumpleaños de alguien Sí, ahí. no, tienen fiesta. Se trajeron a la familia. Míralo. Nomás van a venir ahorita a dejar los papeles. No van a trabajar, pero van a cobrar. Dije, ¿por qué hay tanta Emulando. gente? Dije yo ahí. Emulando al Oye, cabildo guasavense. qué buen ejemplo agarra, ¿verdad, Milton, Sí. Francisco? Y pues para Qué festejar bárbaro. eso, invítalos a comer a los monos. Sí, es que les di bono para los monos también. Perfecto. Con Sí, cargo sí. al director interino, por favor. Así es. Efectivamente. Sí, efectivamente. No, Sí. no es broma. Ahí le pasamos la cuenta, señor director. Claro, claro, señor director, ¿cómo no? Gracias, Milton. Gracias, Luis. Muy buenos días. ¿Algo más, Francisco, para despedirnos? Mira, me dice un amigo que en una ocasión él tuvo una emergencia con un familiar, se lo levantaron, algo así, y él pidió pues inmediatamente la ayuda a Centracom. Era alcalde, me parece, Jesús Valdés, me dice, y pues se le dijeron que nada más servía el 29% de las cámaras instaladas. Es decir, imagínense ustedes, ¿no? De un 100% de cámaras instaladas, nada más funcionaba en esa época el 29%. Sí, parece que de las cámaras del municipio son las que más deficientes. Bueno, entonces, pues estaría bien revisar, tener el dato al día con Cristóbal Castañeda para que nos diga qué porcentaje de las cámaras están funcionando actualmente. Pero independientemente de las cámaras, los servicios de contrainteligencia, a propósito del señor que dirige Centracom, establecen también instalar cámaras que no se vean, que no se detecten,
Hay muchas maneras de vigilar una ciudad, inclusive hasta con vehículos que traigan cámaras móviles, pero bueno, ese es un asunto de las autoridades. Uno no tiene por qué andar haciéndole al inspector chino misterioso y tontejo. Entonces, por lo tanto, lo que ocupamos es seriedad. No anden haciendo estas llamaditas de jugando, porque pueden provocar resultados trágicos en un tropel, y sobre todo la autoridad, que algún día nos digan, fue la persona que llamó, va a ser sancionado. Si no ocurre eso, esto va a continuar. Sí, y que sepan también, si son jóvenes, que pueden recibir hasta 4 años de prisión, ¿no? Si los detectan. Ojalá y haya alguna detección, Francisco. Sí. Y pues que piensen las consecuencias. Dios guarde a alguna persona, si hubiera golpeado, alguna persona hubiera tenido algún ataque de nervios o algún problema del corazón o algo por el estilo en medio de esa situación, ¿no?, que se vivió anoche. Pues muchas gracias, Francisco. Ahí te encargo al director interino, por favor, ahí te lo encargo. Hombre. Pero, explica como ¿qué gobernador si ahí te lo encargo, Pancho? Ahí te lo encargo. Don Alfonso Calderón. Así es, tipo Calderón. Ahí te lo encargo, atiéndemelo. Y ya cuando Cuídalo mucho. salía, sacaba el paliacate y le empezaba a dar vuelta. Ya sabes, le decía, tuércelo, pues. Yo me hago cargo de él. Yo me hago cargo del señor director, ya sabes. ¿No? Muchas gracias, Francisco. Es mi especialidad, ya sabes. Los animalitos. Muchas gracias, Francisco. No como el etcétera. de la especialidad. Mi amigo el glu glu. Bueno, no. Sí. Yo seguiré sufriendo acá en el bello puerto de Mazatlán. Bien, qué bonito está aquí el observatorio. La próxima sí venimos. Tenemos salida pendiente a Mazatlán, a Guasave y a Eso ya los caliente. Monchis. Pero quería venir a verificar que valía la pena la vuelta, ¿eh? Sí vale la pena. Entonces, para la próxima venimos juntos. Pero el señor... Oye, pero ya que les toque aquí el observatorio, les voy a lanzar el reto a ver si se animan a subirse al funicular, nada más. Son subir muchísimos metros, pero la vista de Mazatlán, la verdad, es impresionante, ¿eh? Bueno, impresionante. La esperanza Muy muere bueno. el último. Sale. Gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Buenos días y muchas gracias por cierto, al empresario Amado Guzmán por la invitación aquí al observatorio 1873. Le invitamos a que lo visite, vale la pena. Es un lugar que preserva nuestra historia. Está justamente aquí, estamos en la cima del Cerro del Vigía, a 75 metros sobre el nivel del mar. Está pegadito aquí el mar, tenemos varias vistas espectaculares. Este edificio es conocido como el observatorio. Inicialmente se construyó por los pobladores de Mazatlán como un puesto de observación militar. De ahí el nombre del Cerro del Vigía, por su ubicación estratégica y dominio completo del paisaje. Sirvió a la ciudad para protegerla de incursiones de navíos enemigos en su época. Bueno, ahora es un lugar que preserva la historia, tiene un funicular, como le mencionaba, un museo, aquí estamos transmitiendo en el museo, de hecho, un santuario de aves también, con más de 70 especies de aves exóticas, entre otros atractivos. Le invitamos a visitarlo aquí en Mazatlán. Aquí hemos hecho esta transmisión especial. Por cierto, muchas gracias a todo el equipo que nos ha permitido y ayudado en esta transmisión, al ingeniero Daniel Montes, que ha sido responsable de esta transmisión, a Ricardo Pérez también en la coordinación, a Jorge Martín, por supuesto a Leticia López, también nuestra gerente comercial, a Julio Ruiz por el apoyo también acá en la zona norte, nuestro gerente operativo también de radio en el estado, y muchísimas gracias también, por supuesto, a todo el equipo aquí del observatorio, y a Ceci Barrón también, que nos estuvo apoyando, nuestra jefa de información en el sur, en esta transmisión. A nombre de todo el equipo, soy Luis Alberto Díaz, y allá en producción también muchas gracias. Que la pase usted de lo mejor. Información, editoriales, reportajes, entrevistas y las historias que mueven en vivo a la opinión pública. Las noticias.